Un saludo para todos, donde quiera que se encuentren. En esta ocasión vamos a continuar con nuestras clases de Matemática 1. Como se recordarán, en la última clase se trabajó lo que es la multiplicación de dos binomios. El día de hoy vamos a trabajar los famosos productos notables. Bueno, ¿qué serán los productos notables? Productos viene de multiplicación y notables viene más o menos de especiales, o algo que se puede identificar fácilmente. Entonces, revisemos en el caso de la multiplicación de binomios. Por ejemplo, se tiene x más 2 por x más 5. Acá, para reforzar un poco, recuérdense que acá se aplica el método P y NU. Multiplicamos primero con el primero, primero con el segundo, luego primero con el segundo con el primero y segundo con el segundo. O lo que es el método P y NU, primero, en este caso primeros, luego extremos, intermedios y en este caso los últimos. Bien. Ahora, ¿qué pasa si los binomios son exactamente iguales? Noten que estos binomios no son tan iguales. La x se repite acá el 2 no es igual con el 5. Pero ¿qué pasa si yo tengo x más 2 por x más 2? Noten que los binomios ahora son exactamente iguales. O se podría trabajarlo como x menos 2 por x menos 2. También son exactamente iguales. Cuando tengo entonces dos binomios exactamente iguales, entonces los podemos escribir como x más 2 elevado al cuadrado. Este exponente nos indica que se está repitiendo dos veces esta base. Aquí abajo tendríamos x menos 2 elevado al cuadrado. Y acá entonces es donde se aplica entonces el concepto de productos notables. Entonces los productos notables se dan cuando tenemos estos casos. A este primero entonces se le llama binomios al cuadrado o el cuadrado de un binomio. El cuadrado de un binomio. En el caso del primero sería una suma al cuadrado y en el caso del segundo sería una resta al cuadrado, o el cuadrado de una suma y el cuadrado de una resta. Bien, tenemos algunas formulitas entonces para resolver multiplicaciones de este tipo. En el caso de que si es una suma, entonces tendríamos a más b elevado al cuadrado. Eso va a ser igual, donde a entonces es x y b es el 2. Si tengo entonces una suma al cuadrado, entonces elevo el primer número al cuadrado, más multiplico los dos números que tengo acá, luego por 2, entonces 2 veces ab, más elevo el segundo número al cuadrado, en este caso b cuadrado. Bien, ¿qué pasa cuando es una resta? A menos b elevado al cuadrado. Cuando es una resta, lo único que cambia es el signo del segundo término. Entonces nos quedará a cuadrado menos 2ab más b cuadrado. La lectura sería, en este caso, para el primero, el cuadrado del primer número más 2 veces el primer número por el segundo, más el segundo número al cuadrado. Lo mismo sucede para el segundo caso, el cuadrado del primer número menos 2 veces el primer número por el segundo, más el segundo número al cuadrado. Bien, vamos a revisar entonces algunos ejemplos utilizando estas primeras dos formulitas. Muy bien, revisemos entonces estos ejemplos, aplicando las dos primeras fórmulas que ya hemos trabajado. En este caso, en el primer ejemplo, tenemos 3 más 2 elevado al cuadrado. Ya sabemos que 3 más 2 me da 5 elevado al cuadrado. 5 al cuadrado es 25.
Pero apliquemos la fórmula que tenemos. Acá, como es una suma, entonces aplico la primera fórmula, la que es suma. Entonces, el primer número es 3 y el segundo número es el 2. Entonces, solo vamos a seguir la fórmula. La fórmula dice que se eleva al cuadrado, o sea, tendríamos 3 al cuadrado más, acá está el más, 2 veces a por b, o sea, 2 veces el primer número por el segundo. En este caso, 2 por 3, luego por 2 y más el segundo número al cuadrado. En este caso es 2 al cuadrado. 2 al cuadrado. Simplificando nos queda 3 al cuadrado es 9. Más 2 por 3 es 6. Por 2 es 12. Más 2 al cuadrado es 4. Luego sumamos. 9 más 12 son 21. Más 4 son 25. Resultado entonces 25. Muy bien, veamos el segundo ejemplo. Tenemos x más 6 elevado al cuadrado. El primer número entonces es x, el segundo número es 6. Muy bien, aplicando entonces siempre la primera fórmula que es la de suma, elevamos el primer número al cuadrado, en este caso x al cuadrado, más, luego dice 2 veces el primero por el segundo, o sea, 2 veces x por 6, más, acá estoy, el segundo número al cuadrado, o sea, b al cuadrado, en este caso 6 al cuadrado. Muy bien, x cuadrado no se puede simplificar, nos queda como x cuadrado más 2 por x son 2x multiplicado por 6. 2 por 6 son 12x. 12x más 6 al cuadrado es 36. Muy bien. Es así entonces como se resuelve el segundo ejemplo. Veamos el tercero. En este caso, aplicamos la segunda formulita. Como es resta lo que tenemos acá, entonces se aplica la segunda fórmula. Muy bien. Acá dice que se eleva el primero al cuadrado, o sea, x al cuadrado más, en este caso, menos 2 veces el primero por el segundo, o sea, 2 por x por 5, más el segundo número al cuadrado, o sea, 5 al cuadrado. Simplificando nos queda x cuadrado menos 2 por x es 2x, 2x por 5 son 10x, más 5 al cuadrado es 25. Muy bien, entonces estamos con el tercer ejemplo. Veamos el cuarto ejemplo. En este caso, el primer número viene siendo ahora 3x, el segundo número es 2y. Cuando ya tengamos dos factores acá, entonces debemos usar paréntesis. Entonces dice que elevamos el primer número al cuadrado. Como el primer número ahora es 3x, entonces 3x al cuadrado. Luego más, bueno, esta es una suma, estamos siguiendo la primera forma, más 2 veces el primero, o sea 3x, por el segundo 2y, luego más, vamos acá, más el segundo número al cuadrado. Como el segundo número es 2y, entonces 2y al cuadrado. Muy bien, simplificado quedaría 3 al cuadrado es 9, luego a la x solo se le baja el exponente 2, luego más 2 por 3 son 6, 6 por 2 son 12, xy, 12xy, más 2 al cuadrado es 4y cuadrado. Muy bien, concluimos con el cuarto ejemplo. Veamos el quinto.
En el caso del quinto es una resta, acá tenemos la resta, entonces la fórmula dice que elevamos el primer número al cuadrado. Como el primer número acá es 3, entonces 3 al cuadrado menos 2 veces el primero, en este caso es 3, multiplicado por el segundo es 2y, luego más el segundo número al cuadrado. Como el segundo número tiene dos factores, entonces lo dejamos en paréntesis, 2y al cuadrado. Muy bien, 3 al cuadrado es 9, menos 2 por 3 son 6, 6 por 2 son 12, 12y, luego más 2 elevado al cuadrado es 4, y luego y cuadrado, 4y cuadrado. Muy bien, concluimos entonces con los primeros dos casos de productos notables. Vamos a continuar con un tercer caso. Bien, en el caso del tercer producto notable, esto surge a raíz de multiplicar dos binomios, en este caso casi iguales. ¿Por qué casi iguales? Porque aquí tengo x más 2 por x menos 2. Noten que acá la única diferencia son los signos. Cuando esto pase, cuando mis dos binomios son casi iguales o son iguales excepto en sus signos, entonces esto se puede abreviar así: a más b, que es el primer factor, por a menos b, que es el segundo factor. Cuando yo multiplico entonces dos binomios que son iguales excepto en sus signos, entonces es suficiente con que lo eleve al cuadrado del primer término y luego le reste el segundo término elevado al cuadrado. ¿Eso cómo se demuestra? Vamos a multiplicar estos dos binomios que tenemos acá. Según este teorema, o según esta fórmula, el resultado sería, de acuerdo a lo que tenemos acá, sería x cuadrado, o sea, elevar el primer término al cuadrado, menos elevar el segundo término al cuadrado, en este caso 2 al cuadrado, y eso quedaría como x cuadrado menos 2 al cuadrado es 4. Muy bien, pero ahora apliquemos la propiedad distributiva para demostrar que efectivamente da este resultado. Si tenemos entonces x más 2 por x menos 2, recordemos, la respuesta es esta. Ahora apliquemos el método P y U. Multiplico entonces primero es x por x es x cuadrado, luego x por menos 2 nos da menos 2x, luego 2x, en este caso 2 por x nos da más 2x, ojo con los signos, x por menos 2 nos da menos 2x, más 2 por x nos da más 2x, y luego 2 por menos 2 nos da menos 4. Muy bien. Luego tendríamos x cuadrado, y noten que acá menos 2 y más 2 se cancelan, y nos quedaría solamente el menos 4. Muy bien, entonces el tercer producto notable entonces se aplica cuando los dos binomios son iguales excepto en el signo. Uno va a ser positivo y el otro va a ser negativo, o puede ser negativo o positivo, ahí no importa el orden. Resolvamos entonces algunos ejemplos. Si yo tengo 3 menos 2 por 3 más 2, los dos binomios son casi iguales excepto en sus signos. Repitiendo, esta fórmula se aplica cuando los dos binomios tienen signos contrarios. De acuerdo a la fórmula, entonces elevo el primer término al cuadrado, 3 al cuadrado, menos el segundo término al cuadrado, 2 al cuadrado, y eso queda 3 al cuadrado me da 9, menos 2 al cuadrado es 4,
Por lo tanto, 9 menos 4 me da 5. Muy bien, revisemos un segundo ejemplo. X más 3 por x menos 3. De acuerdo a la fórmula, entonces aplicamos el primer término al cuadrado, x cuadrado. Luego le resto el segundo término al cuadrado, 3 al cuadrado. Y nos quedaría x cuadrado menos 3 al cuadrado es 9. Y un tercer y último ejemplo de este caso sería 3n menos 2n multiplicado por 3n más 2n. Muy bien, de acuerdo a la fórmula, entonces elevo el primer término al cuadrado, 3m al cuadrado menos el segundo término al cuadrado, 2n al cuadrado. 3m al cuadrado me da 3 al cuadrado es 9 y m al cuadrado es m al cuadrado menos 2 al cuadrado es 4 y n al cuadrado es n al cuadrado. Muy bien. A estos resultados que tenemos acá, por ejemplo esta y esta, se les llama diferencia de cuadrados. Diferencia de cuadrados. Muy bien, veamos entonces ahora un cuarto caso o un cuarto producto notable. Muy bien, ahora revisemos un cuarto y quinto producto notable. Estos productos notables también reciben el nombre de cubos de binomios o cubos perfectos. Estos cubos surgen cuando nosotros tenemos que multiplicar 3 veces un binomio, por ejemplo, x más 2 por x más 2 por x más 2, que también lo podemos escribir como x más 2 elevado al cubo. O en todo caso, x menos 2 por x menos 2 por x menos 2 igual a x menos 2 elevado al cubo. Muy bien. Revisemos entonces algunos ejemplos. Si nosotros tenemos que multiplicar x más 2 elevado al cubo, recordemos que acá lo que nos va a indicar qué fórmula utilizar son los exponentes. Entonces tendríamos el 3 como exponente, es un cubo, y como es una suma aplicamos la fórmula número 4, que nos dice entonces que se eleva el primer término al cubo, en este caso x al cubo, más 3 veces el primer término al cuadrado, o sea, x cuadrado, multiplicado por b, o sea, por 2, luego más 3 veces el primer término, que es x, multiplicado por el segundo término al cuadrado, en este caso 2 elevado al cuadrado, más 2, en este caso el segundo término al cubo, 2 al cubo entonces, y eso nos queda de esta manera, simplificando nos quedaría x cubo más 3 por 2 me da 6 y copiamos x cuadrado, más 2 al cuadrado es 4, 4 por 3 me da 12x, copiamos x, más 2 al cubo es 8. Muy bien, el resultado entonces de multiplicar 2 o de aplicar la cuarta fórmula o el resultado de un binomio, de un cubo perfecto o del cubo de un binomio,
es siempre un cuatrinomio, o sea, aquí tenemos 4 términos, eso siempre va a ser así. Bien, revisemos un último ejemplo de este tipo. Tenemos 2m menos 2n elevado al cubo. Muy bien, tengo un cubo perfecto, tengo el cubo de un binomio o tengo el cubo de una resta. Aplico entonces la segunda fórmula acá, o la quinta fórmula, que me dice entonces que debo elevar el primer término al cubo, en este caso 2m al cubo, luego resto 3 veces, acá 3, elevamos a cuadrado, o sea, el primer término al cuadrado, entonces 2m al cuadrado, luego multiplico por b, en este caso b es 2n, más, estamos con el tercer término, 3 veces el primer término, 2m, multiplicado por el segundo término al cuadrado, o sea, 2m al cuadrado, 2m al cuadrado, en este caso, menos el segundo término elevado al cubo, 2m elevado al cubo. Por lo tanto, tenemos que simplificar ahora. 2 elevado al cubo es 8, luego copiamos el exponente 3 para m, menos, acá resuelvo primero la potenciación, 2 al cuadrado es 4, 4 por 3 son 12, y 12 por 2 son 24m cuadrado, bajamos el exponente 2 para m, y copiamos la m, más, resuelvo primero el paréntesis, 2, la potenciación, 2 elevado al cuadrado es 4, 4 por 2 son 8, 8 por 3 son 24, acá m, y luego n cuadrado, menos 2 al cubo son 8, y luego n al cubo. Muy bien, lo que tenemos que observar es que en el caso de x los exponentes van en forma descendente, 3, 2 y acá exponente 1. En el caso de tener dos variables como este segundo ejemplo, acá los exponentes de m van descendiendo y los exponentes de n aparecen en forma ascendente, en este caso 3, 2, 1. En el caso de n es 1, 2 y 3. Muy bien. Vamos a revisar otro concepto más. Muy bien, revisemos ahora otros casos de multiplicación. Para este primer ejemplo tenemos x menos 3 por x cuadrado menos 2x menos 4. Bien, como no se puede aplicar ningún producto notable, entonces procedemos a aplicar la propiedad distributiva, multiplicamos primero con el primero, primero con el segundo, primero con el tercero y así sucesivamente. Multipliquemos entonces x por x cuadrado nos da x al cubo, luego x por menos 2x nos da menos 2x cuadrado. Luego x por menos 4 nos da menos 4x. Muy bien, ahora pasaremos con el segundo término. Menos 3 por x cuadrado nos da menos 3x cuadrado. Luego menos 3 por menos 2x nos da más 6x. Y luego menos 3 por menos 4 nos da más 12. Simplificando nos quedaría x al cubo, acá son semejantes, menos 2 con menos 3, entonces nos queda menos 5x cuadrado,
Luego menos 4x y más 6x también son semejantes, nos quedaría más 2x, signos contrarios se restan y se deja el signo del mayor. Acá signos iguales se sumó, por eso nos dio menos 5 y luego más 12. Muy bien, así se resuelve entonces este primer caso. Veamos el segundo. Acá dice que vamos a multiplicar 3x por x más 5 por x más 6. Hay varias formas de resolverlo. Podemos resolver estos dos factores primero y luego multiplicarlo con el tercero, o se puede multiplicar los últimos factores y luego multiplicarlo con el primero. Resolvámoslo multiplicando los dos últimos factores. Nos quedaría 3x multiplicado por... Muy bien, aplico nuevamente propiedad distributiva. X por x nos da x cuadrado. Luego x por 6 nos da más 6x. Luego 5 por x nos da más 5x. Y 5 por 6 nos da 30. Muy bien. En este paréntesis podemos simplificar. 6x más 5x nos da 11x, se suma, más 30. Y por último, multiplicamos el trinomio resultante por el primer factor. Nos quedaría 3x por x cuadrado, nos da 3x al cubo, más 3 por 11 nos da 33x cuadrado. Luego más 3 por 30 nos da 90x. Muy bien, y así es como se deja el inciso B. Antes este era el inciso A. Veamos ahora el inciso C. En el inciso C tenemos un cuadrado, tenemos una resta al cuadrado, o es un binomio. Entonces aplicamos la fórmula, el producto notable 2 es una resta que nos dice que elevamos el primer término al cuadrado, 5t al cuadrado, eso elevado al cuadrado, luego menos 2 veces el primer término, 5t cuadrado, por el segundo, un medio, y luego más el segundo término elevado al cuadrado, un medio elevado al cuadrado. Muy bien. Multiplicamos entonces, ahora simplificamos. 5 elevado al cuadrado me da 25. 25. Luego t. Acá tengo un exponente sobre otro, se multiplican. T a la cuarta. Menos. Acá multiplico 2 por 5 es 10. Por 1 es 10. Dentro de 2, 5. 5t cuadrado. Y luego más, acá un medio al cuadrado es 1, al cuadrado es 1, y 2 al cuadrado es 4. Muy bien, es así entonces como hemos concluido esta clase. Un saludo para todos.